listo el decreto por parte de la Alcaldía de Bogotá que permitiría entonces la reapertura, eso sí, con aforo limitado, hasta un 50% de los estadios para los conciertos, para los bares, para las discotecas. Secretario de Gobierno Luis Ernesto Gómez, como siempre, bienvenido a Redman Noticias. Jenner, un saludo muy especial para ti y toda la audiencia de Red Más. Bueno, secretario, arranquemos por el tema del aforo, porque hay varias informaciones. ¿El aforo hasta cuánto va a estar permitido? Es hasta el 50, pero algunos tendrían menos aforo. Jenner, es hasta el 50%, pero los mismos operadores de los eventos, dependiendo de la infraestructura que tienen, van a determinar cómo garantizar los criterios de distanciamiento de al menos 1 metro entre personas. Entonces puede que la infraestructura, el teatro, el lugar no permita con ese criterio de distanciamiento un aforo superior al 30, al 35, y por eso se habla de un aforo hasta del 50%. En el caso, ustedes que estaban hablando ahora de fútbol, de lo que va a ser el partido nacional Santa Fe el 3 de agosto, el próximo martes, vamos a tener, por ejemplo, una reunión con los clubes en el marco de la Comisión de Convivencia y Seguridad en el Fútbol para analizar qué experiencias de otros países se pueden aplicar aquí en el Estadio El Campín, cómo poder delimitar las graderías para que efectivamente haya distanciamiento. Hay que aclarar que una cosa es el distanciamiento de personas, pero si yo voy con mi núcleo familiar, si yo voy con mi esposa, con las personas con las que convivo, pues no tiene sentido que me distancie a 1 metro de ellas. Puedo estar en el grupo familiar junto, pero distanciado del siguiente grupo familiar. Entonces, todos estos criterios que ya vienen implementándose en el mundo y que vienen implementándose en otras ciudades son las que vamos a poner en marcha. El primer esfuerzo va a ser este martes 3 de agosto y también tendrán unas medidas muy especiales para el ingreso, para que no se generen aglomeraciones ni en la fila de ingreso, ni en la fila cuando uno va subiendo hacia las graderías. Es común que en las escaleras la gente se empiece a aglomerar. Ahí vamos a tener unos criterios para que ingresen por etapas. Igualmente, los operadores de los puestos de alimento tendrán una restricción para que el alimento no se puede ingresar al estadio. Lo más riesgoso es tener, por ejemplo, sin tapabocas, ir comiéndose un perro caliente e ir caminando. Eso pone en riesgo a todos los demás. Así que el lugar de comidas solo para comidas, dentro del estadio no se podrán consumir bebidas embriagantes, Sí. y tampoco se podrán utilizar bubucelas y otro tipo de implementos que lo que hacen es esparcir aerosoles, que es lo que nos pone en riesgo de contagio. Secretario, pero ¿quién da entonces la última palabra sobre el aforo? Y no solamente estamos hablando para los estadios, sino para un teatro, en fin, porque pues tenemos un rango de hasta el 50%, pero si no tenemos el control, si no está el distanciamiento adecuado, ¿quién garantiza entonces esos protocolos de bioseguridad y que el teatro diga, no, pues yo tengo la posibilidad de hacerlo hasta el 50%, así las personas estén muy, muy cerca? ¿Quién determina, quién da la última palabra? Entonces, el decreto permite un aforo hasta del 50%, y lo que estamos haciendo y lo que llevamos haciendo hace bastante tiempo, Jenner, es acompañando, la Secretaría de Cultura ha estado acompañando a los cines, a los teatros, que pueden aumentar ahora aforo, estaban en el 25%, pueden subir al 50%. Igualmente, a los lugares de baile, a los bares, a los estadios, hemos estado acompañándolos para que esa reiniciación de las actividades sea con hasta el 50%, pero garantizando que el aforo realmente no supere el 50% y que se garanticen los criterios de distanciamiento. Ahí las alcaldías locales están haciendo constantemente, y este fin de semana va a ser muy activo para nosotros, controles aleatorios para verificar el cumplimiento de medidas de bioseguridad. Los que no cumplan con los criterios que están establecidos en las nuevas disposiciones, pues se exponen no solo a multas, sino también al cierre. Insisto, yo creo que aquí los comerciantes son conscientes que no pueden tratar esto como una medida de volvamos a la normalidad, sino cómo lograr retomar este tipo de actividades con un criterio que nos permita durar bastante tiempo. Es decir, sabemos que cualquier interacción entre personas tiene el riesgo de contagio, pero depende de las medidas que tome cada comercio, que tomemos nosotros individualmente. No podemos atribuirle esta responsabilidad únicamente a los comerciantes, sino también nosotros como consumidores, como usuarios, tenemos esa responsabilidad, y por supuesto nosotros como autoridades en el control, inspección y vigilancia que estaremos haciendo durante todos los días de manera aleatoria en los distintos lugares. ¿El organizador, el empresario podría tener la potestad de pedir al ingreso una prueba PCR o pedir carnet de vacunación para ingresos? Sí podría hacerlo. Esto está en la potestad y en la facultad del organizador del evento. De hecho, el gobierno nacional viene trabajando en lo que denomina un pasaporte COVID. Nos parece que es una muy buena medida. No tiene sentido implementar un pasaporte COVID bogotano o local,
tendría que ser una medida nacional que están trabajando ellos, que lo que busca es que para evitar justamente situaciones de contagio en zonas donde hay más riesgo de interacción entre personas, más riesgo de contagio por cercanía o por aglomeración, se establezca un pasaporte COVID. Nos parece que es una medida oportuna. Sin embargo, el gobierno nacional está trabajando en cómo implementarlo y lo estará anunciando en el debido momento. Secretario, buenos días. Como puede ver, aquí estamos muy atentos por el tema deportivo. Ya decía usted que tienen la reunión con los clubes, pero algunas cosas, por ejemplo, en el estadio, sea el Campín, sea techo, ¿se va a permitir comidas o únicamente si alguien, por ejemplo, va con su núcleo familiar, tiene que llevar el perro caliente de la casa, el sándwich? Son detalles, pero créanme que al hincha eso le interesa. No, Diego, claro, y gracias por la oportunidad. Entonces, sí se permiten comidas, pueden venderse comidas en lugares determinados. En el estadio del Campín, por ejemplo, en el estadio de techo, no hay venta de coalimentos dentro de las graderías desde hace ya mucho tiempo, pero deben estar la venta de comidas en lugares donde la gente coma, pero la idea es que no estén comiendo en todo el estadio, y por eso no podrían ingresar alimentos ni bebidas a la zona de graderías, es decir, a la zona donde está el partido, donde se van a encontrar con otras personas. Y lo que no está permitido, Diego, es el consumo de bebidas embriagantes en eventos masivos como conciertos o como fútbol o como eventos deportivos masivos. Bueno, inicialmente con el partido ante Nacional de Santa Fe y luego el clásico, ¿les preocupa a ustedes que de pronto los hinchas, así no tengan el ingreso, se puedan aglomerar, entendiendo la situación de las barras? Pues claro, ese siempre es un riesgo. De hecho, se aglomeraron cuando no teníamos público en el estadio. Es decir, aquí ese riesgo siempre está. Lo que hemos coordinado con las barras, particularmente la de Santa Fe, la Guardia Albirroja que está aquí en Bogotá, y también con los hinchas del Nacional, que tiene una barra muy nutrida aquí en la capital del país, es ver cómo con los líderes de estas barras organizamos que los que quieran ver el partido dentro del estadio, por supuesto, se organicen, que sea una jornada de paz, de convivencia, que nos ayuden también las mismas barras, y en eso estamos trabajando, que sean quienes nos ayuden también a controlar las medidas de bioseguridad. Muchos de ellos trabajan con nosotros, han sido gestores de diálogo, gestores de convivencia, y nos pueden ayudar justamente con pedagogía, con buenas maneras a lograr que los chicos también se cubran el rostro, el tapabocas, que tengan debidamente las medidas de bioseguridad, que no se aglomeren, y acordar que los lugares donde vean el partido fuera del estadio, bien sea en inmediaciones del estadio o en sus barrios, pues que se controlen también, que no tengamos altas aglomeraciones. Insisto, estamos en buenas condiciones de salud pública en Bogotá, tenemos ocupación de UCIs en el 72%, tenemos unos altos niveles de vacunación en las etapas 1, 2 y 3, que es lo que permite fundamentalmente reabrir, pero no podemos descuidarnos. Recordemos que en Bogotá sigue la variante, una nueva variante que está golpeando muy fuerte al mundo, que es la variante Delta, y por eso hoy el cuidado no es quedarnos en casa, hoy el cuidado es salir siempre observando las medidas de bioseguridad, con el tapabocas, con el distanciamiento, claro, pero lo más importante, vacunarnos. Secretario, pero le creí entender que dijo que la variante Delta está en Bogotá, ¿está confirmado? Ya el Instituto Nacional de Salud reportó la presencia de la variante Delta en distintos lugares del país, y por esta razón, digamos, lo que se ha observado en distintos países es que por ser una variante más contagiosa digamos, tiene un nivel de propagación más alto. Nosotros tenemos que actuar asumiendo que esta variante hoy circula en todo el país y que por el nivel de contagio que supone debemos siempre ser muy precavidos. Claro. Recordar que las vacunas nos protegen contra el contagio. De hecho, contra la variante Delta o contra las anteriores variantes nos protege que nos contagiemos, pero en caso de que no nos contagiemos, de que nos contagiemos, porque también puede pasar que nos contagiemos a pesar de estar vacunados. Sí. Lo que logra la vacuna, y esto es determinante, es que no terminemos en una cama de cuidados intensivos. Hay que decir algo que es muy doloroso, Jenny, y es que hoy muchas de las personas que están en camas de cuidados intensivos en Bogotá, mayores de 50 años, habrían podido vacunarse en su debido momento. De pronto se hubieran contagiado, sí, pero no estarían en estos momentos debatiéndose entre la vida y la muerte. Claro, hoy vacunarnos es un compromiso no solo con nuestra propia vida, sino con que los seres que nos rodean, los seres queridos, el resto de Bogotá se proteja, obliga que nosotros asumamos la responsabilidad de vacunarnos. Hay disponibilidad de vacunas, todos los mayores de 30 en estos momentos pueden vacunarse. En Bogotá tenemos muchos puestos de vacunación. Claro. Ya el flujo de vacunas que entrega el gobierno nacional a los entes territoriales
va por buen camino y por eso no hay ninguna excusa para no vacunarnos, Claro. es ponerse en riesgo uno mismo y a los demás. Secretario, rápidamente, la posibilidad de que tengamos puntos de vacunación en las afueras de estas nuevas actividades que se empiezan a abrir, de los estadios o de un teatro cuando se realice un concierto. Así lo anunciamos ayer, Jenner, y es que pues vamos 2 por 1. Salud mental para ir al partido, para disfrutar, para cambiar de ambiente, especialmente los fans del fútbol, pues esto es una gran alegría, pero también vamos a tener puestos de vacunación, pruebas PCR en inmediaciones del estadio, para que puedan, pues para motivar justamente la vacunación, para motivar que las personas se vacunen, que esa es el nuevo forma de cuidarnos. Perfecto, secretario. Finalmente, la expectativa que tienen hoy en el debate en el Consejo de Bogotá para que sea aprobado o no el plan de rescate. ¿Cuál es su expectativa y su mensaje para el Consejo? Tenemos una expectativa muy favorable, muy positiva. Yo he hablado con varios de los concejales que integran la Comisión de Hacienda. Ellos son todos conscientes que es muy importante inyectarle recursos hoy a el sistema de transporte público, porque realmente la reactivación social y económica, el rescate social y económico, depende también de que el sistema de transporte público funcione. Si las personas que están o trabajando formalmente o recuperaron su empleo o tienen un nuevo empleo, no pueden ir a trabajar porque son personas que no tienen un carro. Si las personas que están rebuscándose no pueden salir a conseguir el sustento diario en la informalidad porque no se pueden desplazar en Transmilenio, pues es imposible un rescate social y económico. Y la realidad es que el Transmilenio fue uno de los sectores también muy golpeados por la pandemia, así como estuvieron golpeados los restaurantes, estuvieron golpeados los cines, el entretenimiento. Sí. El sector del transporte público masivo fue golpeado porque los aforos estuvieron reducidos todo el tiempo. Se cayó la demanda, pero los buses, o sea, un bus se gasta la misma gasolina y el salario del conductor vale lo mismo con el 20% del aforo del bus, con el 30% o con el 50% del aforo del bus. Claro. Entonces, los costos siguieron muy parecidos, pero los ingresos cayeron y eso generó una desfinanciación del sistema público de Bogotá y de todos los 7 grandes sistemas de movilidad. Esto lo entienden los concejales. Hay algunos que plantean que simplemente se apague Transmilenio, algunos sectores de izquierda que plantean que es viable que se apague Transmilenio y no más Transmilenio. Nosotros respetamos esas diferencias, pero la enorme mayoría del Consejo entiende que no podemos dejar de garantizar un servicio público esencial como es el transporte público, sí, que es como si Bogotá no pudiera garantizar la prestación del servicio de salud, de agua, y por eso hoy confiamos que la discusión se va a dar de manera muy constructiva, pero también, Jenner, y no puedo dejar de decirlo, porque en ese mismo proyecto hay unas medidas que son fundamentales para rescatar a los hogares más vulnerables. Hay 400.000 hogares que recibirían renta básica gracias a los recursos o que dejarían de recibirlo si no se aprueba. Sí. Hay becas para estudiantes universitarios, hay subsidios para vivienda, hay también apoyos para los hogares más vulnerables en apoyos alimentarios, en arrendamiento solidario. Es decir, sí, es realmente un paquete que incluye 700.000 millones de pesos para gastar en lo social, para rescatar lo social hoy y también para garantizar la movilidad en Bogotá. 1.7 billones, 1 billón iría para Transmilenio y estos 700.000 millones que usted nos dice para ayudas sociales en la capital. Secretario de Gobierno, gracias por atendernos. Óigame, ¿y cuándo tenemos visto bueno entonces del Ministerio de Salud y del Interior para el decreto? Bueno, estamos muy a la expectativa. El Gobierno Nacional también está muy interesado en que esto avance muy rápidamente y por eso esperamos ya los detalles poderlos dar a los comerciantes, pero ya venimos trabajando en las mesas con el sector del entretenimiento, con los que operan la Arena Movistar, sí, los que operan otro tipo de entretenimientos de actividades culturales, conciertos y por supuesto con el fútbol. Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno, feliz día. Feliz día para todos.